Bueno, pues vamos a iniciar este nuevo noticiero profético con el título Haciendo un análisis del falso tratado de paz. Así he querido titularlo porque está la cosa muy, pero muy revuelta en cuanto a todo lo que está sucediendo últimamente. No cabe duda que esta reunión que hubo en Egipto este pasado domingo, con 20 naciones y el presidente Trump encabezando toda esta organización de naciones árabes que se reunieron a su alrededor del presidente de Estados Unidos, ha despertado muchísimas controversias, hipótesis, especulaciones, comentarios acerca de lo que se encuentra detrás, que si se van a cumplir los pactos o los acuerdos que se llevaron a cabo, qué tiene que ver esto relacionado con la Biblia, en fin. Todas estas cosas pues las vamos a tratar en este noticiero profético y vamos en primer lugar a comenzar de una vez por todas estableciendo que este tratado de paz o acuerdo de paz o convenio de paz, como le queramos llamar, que se llevó a cabo allá en Egipto, no tiene nada que ver con el tratado de paz de la Biblia, o sea, el tratado que el anticristo va a hacer con Israel. Tampoco es posible que podamos decir que el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que supuestamente también ya lo están especulando y mezclándolo o haciéndolo un tipo del anticristo, porque pues él es judío y pues es el yerno y está encargado de las negociaciones de su suegro Trump allá en el Medio Oriente. Nada que ver tampoco, porque claramente pues lo vamos a ver con mucha calma, ¿verdad? Lo hemos visto también que el anticristo va a surgir del territorio que se encuentra en precisamente Irak y Siria y el Líbano. Toda esta serie, el Líbano, Irak y Siria, que es la zona que se llama Basán en la Biblia, y donde al norte se encuentra el monte Hermón, que de acuerdo al libro de Enoc, ahí descendieron los ángeles que se mezclaron con las mujeres en Génesis 6. Así que toda esta zona territorial que se encuentra en Siria, entre Irak y Líbano, pues es una zona altamente peligrosa en cuanto a espíritus malignos, como la Biblia lo menciona también en Apocalipsis 18:1, que se va a convertir en una zona completamente infestada por demonios. Así que pues vamos a tratar de despejar tantas incógnitas y tantas hipótesis. Y en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 27, vamos a comenzar para poder establecer y partir de este momento acerca de qué se trató el tratado de paz en Egipto, con el presidente Trump encabezando a estas naciones árabes y europeas también. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien. Este capítulo de Daniel es un capítulo importantísimo dentro de los 12 capítulos que tienen todo el contenido de las profecías de Daniel, porque Daniel se encontraba muy preocupado estudiando el libro de Jeremías. Descubrió que ya se iba a cumplir los 70 años del cautiverio o el exilio de los judíos en Babilonia. Entonces, cuando él se dio cuenta de que ya estaba a punto de cumplirse esto, recibió una carga muy grande en su corazón, pensando, bueno, ¿qué va a pasar después? Ahora que regresen todos los judíos a Israel, ¿habrá Dios acabado ya con nosotros? ¿Habrá terminado ya Dios con nosotros? Ya ese reino que mencionaron los patriarcas y los profetas ya no va a tener validez por causa del exilio y de nuestra rebelión y pecados en contra de Dios. Entonces, en medio de todo este análisis que Daniel estaba haciendo, ¿qué fue lo que hizo? Se hincó de rodillas, comenzó a orar y tuvo un ayuno de casi 3 semanas. Muy bien,
Durante todo este periodo de tiempo, Dios manda un ángel al ángel Gabriel, que es el ángel mensajero de Dios. Lo manda a Daniel para explicarle claramente todo el programa que Dios tenía para la nación de Israel, para el templo judío nada más. Esta profecía se llama las 70 semanas de Daniel, porque Israel tenía semanas de años, semanas de días. Así que las semanas donde está esta profecía se relaciona con semanas de años. Entonces le da el ángel Gabriel a Daniel y le dice, 70 semanas, versículo 24, están profetizadas para tu pueblo Israel. 70 semanas están determinadas, o sea, si nosotros multiplicamos 70 semanas por 7, nos da exactamente 490 años. Así que vamos a resumir. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le dice, Daniel, Dios tiene para ustedes y para el templo de Jerusalén 490 años. Al acabar los 490 años, el Mesías regresará al mundo por segunda vez, porque la primera vez fue en su crucifixión, ahora vendrá para poder llevar a Israel al perdón, al arrepentimiento, y que puedan ellos estar listos para entrar al reino milenial. Entonces, a través de esta profecía de las 70 semanas, Dios le dice a Daniel, quiero que sepas que esta contabilidad, esta cuenta se va a comenzar a llevar a cabo en el momento en que se dé la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén, las murallas de Jerusalén principalmente. Esta orden fue dada en marzo del año 445 a.C. y la encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando el rey Ciro, Artajerjes, le da permiso a Nehemías, que era el copero del rey, para que regresara a Jerusalén e iniciara la reconstrucción de las murallas. Muy bien, entonces desde el marzo del 445 hasta el domingo de Ramos, cuando Cristo entra a Jerusalén, se cumplen matemáticamente de una forma asombrosa y milagrosa, solamente Dios lo pudo hacer. Se cumplieron desde la orden del año 445 hasta la entrada de Cristo en el en el templo de Jerusalén, 483 años. Entonces, de 483 a 490 nos faltan 7 años. Y estos 7 años es la semana que está relacionada con el pacto o con la tribulación del anticristo que acabamos de leer. Lo vuelvo a leer otra vez, ahora sí lo pueden muchos de ustedes entender. Y por otra semana, versículo 27, o sea, por otros 7 años confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a detenernos un poco para analizar un poco más profundamente este versículo y esta profecía. Por otra semana, o sea, por 7 años, confirmará. La palabra confirmar aquí en el hebreo es la palabra gabar, que significa establecer, casi se podría decir establecer como una orden, o sea, implica fuerza. El anticristo va a forzar, va a establecer, va a determinar que haya 7 años para Israel, donde durante estos 7 años, aunque no se menciona la paz, se requiere, ¿verdad?, que este pacto pues sea un pacto en el que Israel sea protegido de alguna forma por el anticristo. Entonces, esto no ha sucedido todavía, porque lo que pasó hace algunos días, el domingo, para ser específicos, allá en Egipto, en el Cairo, con el presidente de Egipto, al-Sisi, y con el presidente Trump, no fue por 7 años, ni tampoco fue para Israel. Fue un tratado entre Hamás y el gobierno de Israel.
Entonces, esto es muy importante para que podamos despejar y volvernos otra vez a la Biblia y no confundirnos con todas las cosas que están pasando por falta de información. Muy bien. Bueno, vamos ahora a ver que no cabe duda que Israel ha vuelto a ocupar la atención de las naciones y de los medios de comunicación del mundo en estos últimos días. Los eventos, de los últimos años en el Medio Oriente han cambiado radicalmente la geopolítica del Medio Oriente y lo seguirán haciendo de acuerdo a las profecías bíblicas. En estos pasados días, o sea, el 12 y el 13 de octubre, hemos visto ya que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos asistió a la nación de Egipto para firmar un acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista de Hamas. Este acuerdo, en el que curiosamente no estuvieron los protagonistas, o sea, el primer ministro de Israel, pues dijo que se sentía un poco mal y había una fiesta en Israel, por lo cual le impedía ir a esta reunión, y a Hamas no pudieron estar en Egipto. Asistieron 20 naciones, algunas de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España, y otras, en la mayoría, naciones árabes y naciones musulmanas. El día lunes, o sea, el otro día, 13 de octubre, se inició el intercambio de rehenes, que estaba establecido en los 20 puntos que propuso el presidente Donald Trump. O sea, 40 rehenes judíos que la mitad estaban muertos, o sea, realmente 20 rehenes vivos y 20 muertos, se iban a intercambiar por casi 2,000 rehenes árabes palestinos que se encontraban condenados a cadena perpetua en Israel. Y en el acuerdo prometiendo a Israel el cese del fuego en Gaza. O sea, Israel tenía ya que parar la guerra en Gaza, y por otra parte los palestinos no podrían volver a atacar a Israel y además tenían que desarmarse. Veamos algunos antecedentes por lo cual el mundo llegó a esta situación. Vamos a tener que retroceder algunos años. Desde el 15 de enero del 2005, Israel entrega al gobierno de Gaza o a la OLP Fatah, Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por un hombre, Mahmoud Abbas. Todavía sigue al frente este hombre, Mahmoud Abbas, tras la muerte de Yasser Arafat. Esta ciudad, Gaza, comenzó a ser gobernada por el grupo terrorista Hamas 2 años después, en el 2007, y desde entonces ha recibido billones de dólares en ayuda para el pueblo palestino de varias naciones: Qatar, Irán, Estados Unidos, Egipto. Toda esta ayuda económica fue usada y ha sido usada para construir una red de más de 500 kilómetros de túneles debajo de escuelas, hospitales, casas particulares, etc. Además, este dinero fue usado para la construcción de mansiones de los líderes de Hamas que vivían en Qatar, en la nación de Qatar, que se encuentra junto al Golfo Pérsico. El día 7 de octubre del año 2023, más de 1,000 terroristas palestinos atraviesan la frontera con Israel para asesinar, lapidar, masacrar cruel y sanguinariamente a más de 1,000 judíos civiles, bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y además se llevaron 250 rehenes a la ciudad de Gaza. En un verdadero, este sí fue un genocidio desde el tiempo de los nazis. El gobierno de Israel, lógicamente, inició la persecución de todos estos terroristas que se habían escondido en la ciudad de Gaza. Sin embargo, se enfrentan al entrar a Gaza con un enemigo diferente, que no tenían uniforme, escondido detrás de civiles con ropas de niños, de mujeres, bombas escondidas en los hospitales, en los colegios y en las casas particulares por el grupo de Hamas. La reacción del mundo fue inusitada y descomunal, pues en lugar de protestar por esta matanza y reclamar que devuelvan a los rehenes, comenzó una ola mundial a favor de este grupo terrorista Hamas,
declarando y cantando que desde el río hasta el mar sacaran completamente a Israel. La mayoría, esto es muy importante, de las universidades de los Estados Unidos ya habían sido envenenadas por esta ideología de izquierda marxista, pro aborto, antivalores judíos cristianos y a favor de la ideología de género, mediante billones de dólares de donaciones que hizo Qatar a todas estas universidades, incluyendo Columbia de Nueva York, Harvard, Princeton, Yale, Baylor, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Irán y Qatar continuaban financiando a todos los grupos terroristas del mundo, Al-Qaeda, ISIS, los Houthis, los Hamas, etcétera, etcétera, que enviaban armas hacia Siria vía el Líbano, hasta que finalmente Siria fue otra cosa sorpresiva, fue tomada sorpresivamente por Al-Jolani, un exterrorista de ISIS, con el apoyo de Turquía para derrocar al dictador Assad. Una vez detenido este envío de armas usadas contra Israel, Estados Unidos continuó la obra y llegó a Irán bombardeando varios sitios de centrifugadoras de uranio en Irán. Y llegamos a octubre del 2025 con este famoso acuerdo de paz celebrado en Egipto con la presencia de Estados Unidos y 20 naciones más. Pero antes analicemos algunos antecedentes muy raros y misteriosos de este supuesto acuerdo de paz. Veamos algunos antecedentes. Muy bien. Número 1. Qatar ha sido el centro del terrorismo internacional. Es la nación junto a Irán que ha financiado y continúa financiando y sosteniendo a todos los grupos terroristas del mundo. De manera irónica, los Estados Unidos, no lo entendemos por qué, tienen ahí en Qatar, que es la que financió el ataque del 7 de octubre, una base militar desde 1996. Número 2. Cuando Israel estaba a punto de terminar con los ayatolás de Irán, de repente Estados Unidos lo detuvo. Cuando Trump reconoció a Al-Jolani, el líder actual de Siria, como un gran hombre, el mundo se sorprendió. Número 4. Cuando el ejército de Israel estaba a punto de acabar con Hamas, de una forma muy rara también, Trump los detuvo y les dijo, ya no avancen más. Número 5. Se le ordena a Netanyahu que le pida perdón a Qatar por haber bombardeado su capital, Daja, y haber matado a 5 líderes de Hamas escondidos ahí, siendo que Qatar es el responsable de la matanza del 7 de octubre del año 2023. ¡Qué cosas tan sorprendentes y tan raras! Número 6. Se liberan a 2,000 terroristas árabes palestinos de cárceles de Israel por rehenes judíos de Gaza. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Es ético o racional hacer esto? Ahora todos estos terroristas liberados se van a volver a preparar al regresar a Gaza para matar y secuestrar más civiles de Israel. Liberan a 20 rehenes, pero van a ser ahora cientos de muertos los que van a matar estos hombres que acaban de liberar. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles serán las probabilidades de la seguridad de millones de ciudadanos israelíes que quedarán amenazados por otro genocidio futuro de estos terroristas liberados? Ahora Hamas aprendió que matar y secuestrar personas sí funciona, por lo que lo volverán a repetir en un futuro próximo. Lo que envalentona a los árabes, principalmente a los terroristas, es conocer la debilidad de su enemigo. Número 7. Se firma un convenio de 20 puntos entre Israel y Hamas en Egipto con 20 naciones de testigo. La mayoría, repito, enemigas de Israel. Pero extrañamente no estaban los principales protagonistas, Netanyahu y los líderes de Hamas. Se acuerda un cese al fuego que ya entró en vigor de parte de Israel y que Hamas se ha desarmado y no lo vuelve a atacar.
algo que nunca lo van a cumplir. Recordemos esto, jamás y ningún grupo terrorista ni ningún grupo radical islámico jamás cumplirá ninguna promesa y ningún convenio y ningún tratado de paz que vayan a firmar. Además, ahora Gaza será controlada y gobernada por un grupo de tecnócratas. ¿Quién es un tecnócrata? Son personas que están especializadas como ingenieros, arquitectos, antropólogos, que van a encargarse supervisados supuestamente por algunas naciones árabes como Qatar, Egipto y Estados Unidos. Entonces, son los que están planeando ahorita qué hacer con la ciudad de Gaza. Ahora, podemos imaginarnos a un nuevo gobierno de islámicos de vecinos de Israel. Si veamos lo que hizo Hamás, imaginémonos un gobierno islámico que se forme en Gaza como vecinos de Israel. Y número 8, los terroristas islámicos radicales jamás han respetado ni respetarán nunca ningún acuerdo que se haga con los infieles. Los infieles son los que no son musulmanes, porque su moral es siempre mentir a sus enemigos. Como botón de muestra tenemos el acuerdo de Oslo en 1993, que se rió Yasser Arafat, se carcajeó cuando regresó al Medio Oriente, burlándose de lo que se había hablado en este acuerdo de paz. Cuando un grupo terrorista llamado, por ejemplo, Septiembre Negro, que fue dirigido por Yasser Arafat, asaltó la Villa Olímpica en 1972 en la ciudad de Múnich, Alemania, para pedir rescate y liberar prisioneros y yihadistas. La primera ministra de Israel en aquel entonces, Golda Meir, dejó muy clara la política de Israel. Israel nunca negociará con sus enemigos. Por supuesto que todos los atletas secuestrados más tarde fueron muertos dentro de un helicóptero cuando uno de los terroristas les aventó una granada dentro cuando ya los iban a sacar. Número 9, el presidente Trump ha sido alabado actualmente, victoriado en Israel, es el héroe actualmente de Israel, el presidente Trump, por la liberación de los rehenes. Y claro que esto ha sido lo único bueno de toda esta negociación. Aunque sabemos el precio altísimo que se ha pagado y que se pagará en el futuro. Hoy alaban a Trump en Israel, pero debe recordar que una semana antes de su crucifixión hicieron lo mismo con Jesús. Alabado sea Jesús el domingo de Ramos, y 5 días después los que lo alababan lo crucificaron. El mundo no ha cambiado. Ahora vamos a hacernos algunas otras preguntas. ¿Cuál es el futuro bíblico entonces para Israel? ¿Qué es lo que le espera a Israel en todo este conflicto en el cual está involucrado y vuelve a ocupar los encabezados de los medios de comunicación, de los periódicos, de la atención de las naciones y del mundo? En el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, encontramos una profecía muy, pero muy interesante que define claramente el futuro de Israel. Dice así, Zacarías 12, versículo 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. Contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí esta profecía de hace 2500 años nos vuelve a decir con muchos siglos de anticipación lo que estamos siendo testigos tú y yo en el siglo XXI. Jerusalén e Israel vuelve a ocupar una nación tan chiquita, casi del tamaño del estado de Virginia en Estados Unidos, de Nueva Jersey, otra vez el centro de las noticias del mundo entero. Todo está girando alrededor del Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó. Esto es muy importante porque
Israel no va a descansar de aquí a que Jesucristo regrese. El tratado que se acaba de firmar ahorita, vamos a esperar, se va a violar. De alguna forma, otra vez va a haber guerra, va a continuar siendo agredido Israel por sus enemigos, porque el mundo está ciego por este falso acuerdo de paz. Pues Israel claro que ha tenido 20 rehenes de regreso, qué bueno emocionalmente. Es maravilloso abrazar a tu hijo que lo han tenido ahí durante 2 años en túneles, ¿verdad? Casi muertos de hambre y de sed. Pero el precio de su seguridad nacional y el peligro potencial que su misma gente enfrentará en el futuro, teniendo a sus enemigos de vecinos que han jurado desde el siglo eliminarlos, será muchísimo, pero muchísimo más grande. O sea, hay 2 responsabilidades morales. Una, todos los padres anhelamos que nuestros hijos, ¿verdad? Imaginémonos que secuestran a tu hijo, secuestran a mi hijo, pues estamos esperando abrazarlos y qué momento más glorioso, sobre todo después de 2 años que no los veían. Esta es la reacción de cualquier padre, pero la reacción de un gobierno civil, entendamos esto, somos personas inteligentes para poder discernir la realidad. Los gobiernos, ¿qué responsabilidad tienen? Proteger a sus ciudadanos. Entonces, el gobierno de Israel rescata a 20 rehenes, pero al mismo tiempo síganme con cuidado, saca a 2,000 asesinos, que son la mayoría personas con un odio, pero un odio profundo en contra de la nación de Israel, para que regresen a Gaza, para que los sigan entrenando como terroristas de Hamas o de otros grupos terroristas, y para que regresen otra vez a Israel a matar 4 o 5 veces más ciudadanos de Israel. Así que pues el gobierno, ¿verdad?, de Israel tenía esa obligación. Lo que había dicho Golda Meir, ¿verdad? Es mejor que mueran 10 a que mueran 500,000. Es mejor que muera 1 y no que mueran 50. Pero en fin, esta es la forma tan absurda, antiética de este gobierno civil que ha obrado de esta manera. Pues sí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la gente está feliz emocionalmente. Aquí tengo a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, etcétera, etcétera, sin saber lo que se les viene en el futuro, porque viene un ataque muchísimo más grande en los próximos meses o en los próximos años, otra vez en contra de esta nación que está profetizado que no va a durar los ataques hasta que Jesucristo regrese. Finalmente, la guerra, dice el profeta Joel en el capítulo 3 en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente acerca de lo que sucederá con Israel y la razón, escuchemos esto, la razón por la cual será la tercera guerra mundial. Esto es impresionante. La Biblia nos muestra que la causa de la próxima guerra mundial, el famoso Armagedón, Ezequiel 38, 39, Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 16, la causa será la nación de Israel. Dice Joel capítulo 3, porque aquí que en aquellos días, está hablando el final de los días, en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, que es el valle del Megido, ahí en Israel. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel, mi heredad. Escuchemos lo que dice Dios, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Se vienen días muy difíciles en contra de la nación de Israel. Y Dios nos está diciendo claramente, anticipadamente, porque la Biblia es más
segura que el periódico de mañana en la mañana, que se vienen tiempos mucho más difíciles para la nación de Israel. Y como todas las naciones en el mundo, nunca es el pueblo el culpable, el pueblo son los gobiernos. Podemos poner, por ejemplo, el pueblo venezolano es precioso. ¿Cuál es el problema? El gobierno. El pueblo de Brasil es precioso. ¿Cuál es el problema? El gobierno. El pueblo cubano es precioso. ¿Cuál es el problema? El gobierno. Y así vemos que en todos los lados, igual que en Europa o que en África o que en el continente americano, los gobiernos se han corrompido. Y lo mismo le ha pasado al gobierno de Israel. No se puede negar que el gobierno de Israel está corrompido también. Pero esto no significa que el pueblo, cuando hablamos de Israel o apoyamos a Israel, estamos apoyando el derecho que Israel tiene de su tierra bíblicamente. Entonces hay que tener que diferenciar entre el gobierno y el pueblo. Cuando estamos a favor de Venezuela, no es a favor del gobierno de Venezuela. Estamos a favor del pueblo venezolano que se ha liberado. Y pasó lo mismo en Gaza, nada más que se tergiversó completamente por el odio antisemita del mundo. ¿Cuál es el problema de Gaza? Los gazatíes, los habitantes de esta región junto al mar Mediterráneo, pues la mayoría, ¿verdad?, quieren comer, quieren trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de Gaza? El gobierno que tienen. ¿Qué gobierno tienen? Un grupo terrorista llamado Hamas, que ha usado el dinero que le han mandado de Qatar, de Egipto, de Estados Unidos, billones de dólares para la ayuda, para los hospitales, para gimnasios, para escuelas, para comida, que este gobierno de Hamas, de terroristas, lo usaron para construir 500 kilómetros de túneles debajo de escuelas, debajo de hospitales, debajo de casas particulares, bombas en las casas particulares, principalmente donde había familias con niños, para usarlos como escudos humanos. Entonces, qué increíble, ¿verdad?, que cuando estos terroristas salen de Gaza para atacar y el 7 de octubre de 2023 y masacrar a más de 1000 civiles, el mundo haya reaccionado de una forma completamente antirracional, completamente psicopática. ¿Cómo es posible que hayan reaccionado? En lugar de que diga el mundo, ¿verdad?, pues que saquen al gobierno de Venezuela y liberen a los venezolanos. Todos estamos apoyando eso. Que acabe el gobierno de Cuba y que liberen a los cubanos. Todos estamos a favor de eso. Entonces todos deberían haber hecho lo mismo. Que saquen al grupo de Hamas y que liberen a los gazatíes de este gobierno que los está oprimiendo, que los está matando y usándolo como escudos humanos. Pero no reaccionó hacia el mundo. Favorecieron al grupo terrorista. No, es que Gaza, etcétera, etcétera, y jamás, y con banderas de Palestina, en lugar de decir que liberen a los gazatíes o a los árabes palestinos de este grupo terrorista, comenzaron a exaltar y a favorecer y a victoriar al grupo terrorista que los tiene oprimidos. Así está el mundo de loco, damas y caballeros. Vivimos un mundo muy confundido, un mundo que está a punto de ser ya completamente deshecho, degradado por bombas atómicas y por todo lo que se viene en la tribulación, y le damos gracias a Dios que nosotros ya no nos vamos a encontrar aquí. Así que tenemos que orar hoy más que nunca, tener los sentidos espirituales completamente abiertos, abrir las parabólicas de nuestra mente para poder entender qué es el plan de Dios, quiénes están de un lado, quiénes están del otro, no emitir opiniones o con un amarillismo profético que sale simplemente para tener seguidores o para poder favorecer la opinión pública. De ninguna manera. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios y tenemos la responsabilidad moral de poder discernir entre el bien y entre el mal. Orar por nuestros gobernantes. Tenemos que orar por Israel, por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar también por los habitantes de Gaza, por los habitantes de Egipto, por los habitantes del mundo entero y por los gobiernos también, porque 1 Timoteo capítulo 2 así nos los ordena. Así que tengamos paciencia,
hasta que venga el Señor y el Dios de paz, el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por el pacto de sangre sempiterno, nos haga favoreciéndonos para que podamos hacer siempre las cosas